Ok, perfecto. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de el Instagram Live desde la cuenta del Abierto Mexicano de Diseño. Somos Tania Tobar, Juan Carlos Espinosa de Proyector, somos los curadores del pabellón de arquitectura de esta edición y hoy vamos a estar platicando un poquito más de los detalles de que todas las cosas que trae el pabellón de arquitectura para esta edición, y también vamos a estar platicando con nuestros amigos de ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, para que nos platiquen un poquito más de su práctica, de qué es lo que hacen, de prácticas contemporáneas en arquitectura, para que si tienen ideas, proyectos, acciones que ustedes creen que puedan ser interesantes y que les gustaría que formen parte de este abierto mexicano de diseño, pues nada, escuchen, se inspiren, nos envíen cosas antes de que se cierre la convocatoria, que se cierra este 2 de agosto, así que nada, inscriban sus proyectos, vamos a estar muy emocionados de leer más de lo que tienen en mente y de lo que han estado haciendo. Ahora nada más vamos a ver si ya se conectó Oru. A ver, acá estamos. Todavía no. Así que, bueno, en lo que se conectan, pues nada, les platicamos un poquito de esta, de esta edición. Como todos saben, el tema de este año, del 2020, que va a cargo de la curadora invitada Jimena Costa, es Utopía y Diseño. Y desde arquitectura vamos a estar aproximándonos al tema con la exposición híbrida El futuro es hoy, en el que estamos, justo ya llegaba aquí Oru, así que vamos a, ¿dónde andan? Acá están. A transmitir con Oru, perfecto. Ya estamos. Ok. Perfecto. Hola. Hola, hola. Sí, ¿cómo Hola, están? Bien, ¿y bien, ustedes? ustedes. Muy bien. Qué Justo le bueno. estamos platicando aquí a toda nuestra audiencia que hoy vamos a estar platicando con ustedes ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, eh, práctica que está compuesta por Elena Tudela y, bueno, Víctor Rico, que hoy nos acompañan ustedes dos, y Adriana Chávez, que hoy esperamos nos esté viendo, eh, para que nos platiquen un poquito más de qué es lo que hace ORU, de lo que hace a ORU tan especial. Y también les vamos a estar contando a toda nuestra audiencia un poquito más sobre el pabellón de arquitectura de este año del abierto. Y pues nada, esperamos que todo el mundo encuentre interesante lo que vamos a estar platicando, que nada, que se llenen de ideas y que sigan escribiendo sus proyectos. Recuerden nuevamente, la cierre de la convocatoria es este 2 de agosto, así que nada, no pierdan tiempo, mándenos sus proyectos, se pueden registrar en www.abierto.net. Así que, pues nada, sin más, eh, vamos un poquito a lo que nos compete hoy. En nuestra charla pasada estuvimos platicando con Pedro y Juana, eh, y como sobre otro tipo de prácticas en arquitectura que están relacionadas un poquito más con las instalaciones artísticas, exposiciones, etcétera. Y hoy estamos muy contentos de platicar con Noru, para que nos cuenten más bien ahorita, es otro tipo de trabajo que tiene mucho que ver con la relación de investigación y diseño,
y arquitectura, no solo a la escala ahora sí, como de arquitectónica, sino también en escala territorial, de planeación, y pues nada, y creemos que no solo es un tema muy relevante, sino que la manera en la que se aproximan a estas problemáticas es súper interesante. Entonces, pues primero, bueno, muchas gracias por estar aquí, para acompañarnos. Y pues nada, queríamos comenzar la plática con que nos platiquen un poquito de dónde viene la idea de comenzar una práctica como ORU. Ahora sí, ¿cómo comenzó? Cuéntenos de dónde viene y por qué ORU es como es. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se están conectando. Esperamos que las ideas y los temas de los que vamos a hablar los inspiren y les ayuden también a entender una nueva manera de entender la arquitectura, que es lo que creo que nos pasó a nosotros. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2013, cuando todavía estábamos estudiando la maestría. Elena había terminado de estudiar una maestría de diseño urbano y yo estaba estudiando esa maestría. Adriana estaba estudiando la segunda maestría en urbanismo, paisaje y ecología, los tres en el Graduate School of Design, en el GSD. Y pues creemos que la exposición, la interacción con otras disciplinas diferentes a la arquitectura, como el paisaje, por ejemplo, ¿no? O exploraciones profundas en materiales, en resistencia de materiales y estructuras, creo que nos abrió un poco, nos despertó el interés de cómo era que podíamos poner en práctica las herramientas del diseño, de la arquitectura, pero en otras escalas, ¿no? O sea, cómo podíamos poner las herramientas del diseño al servicio de la humanidad, del mundo. Creo que esta era como una de las inquietudes que por lo menos a mí me movía y que justamente recuerdo perfectamente en una clase cuando Hashim Sarkis, el actual curador de la Bienal de Venecia, nos dijo, pues ustedes se meten a Google Earth y ven el terreno, lo estudian, como que lo entienden, pero a medida que se van alejando del terreno y se empiezan a alejar y alejar y alejar, como que sus herramientas de diseñador ya no funcionan, ¿no? Entonces, creo que esta idea, como por lo menos para mí, me transmitió la necesidad de, ok, ¿cómo podemos poner las herramientas que tenemos o en qué nos tenemos que apoyar o en qué nuevos campos de conocimiento nos podemos inspirar para poder atender estos problemas? Y en 2013, la Fundación Rockefeller lanzó una convocatoria mundial que se llamaba las 100 ciudades resilientes, en donde básicamente le donaban o le daban un fondo, creo que era como $1 millón a cada ciudad, para que pudieran desarrollar una estrategia de resiliencia. Y creo que ahí fue el primer acercamiento que tuvimos con este término, que en realidad en el mundo de la arquitectura pues no es un término que se usa realmente, ¿no? Y entonces, pues nos pusimos en contacto con SEDEMA, con la Secretaría de Medio Ambiente. Nos atendió la propia secretaria en ese momento, Tania Müller, y le interesó pues la propuesta de nosotros, que pues, todavía siendo estudiantes les podíamos ayudar a crear la propuesta. Entonces aquí también creo que aprendimos una lección importante que era, ok, podemos ayudar a ampliar las capacidades de un gobierno con nuestras herramientas, ¿no? Y ya, trabajamos la solicitud. En la primera ronda de selección de ciudades, la Ciudad de México resultó seleccionada y entró digamos, a esta plataforma de ciudades que compartían comunicación y que compartían también asesorías técnicas. Una red, ¿no? Sí, como una red de ciudades. Entonces, como que ahí descubrimos que podíamos realmente tener un impacto o podíamos incidir de alguna manera, ¿no? Esa fue el momento en el que nos conocimos y el pretexto de trabajar juntos fue en ese momento. Genial. Pues me parece Pues, fantástica. Perdón, Elena, te interrumpí. No, adelante. No, lo que les quería decir en realidad era que, bueno, su práctica nos parece fantástica por muchas razones, pero en el contexto del Abierto Mexicano de Diseño y la razón por la cual decidimos que ustedes eran un excelente
match para esta segunda edición de charla, después de Pedro y Juana, en donde ellos nos hablaban precisamente de cómo se aproximaban al diseño a la arquitectura a partir del diseño de experiencias. Pues mucha gente lo que no sabe es que la práctica de ORU combina investigación dura, o sea, muy, muy técnica, con diseño arquitectónico, diseño de paisaje, edificación y otro tipo de actividades que creo que de alguna manera combinan todo lo que ustedes son también como equipo. Y hablando de eso, me gustaría hablar de uno de dos tuyos que nos parecen muy relevantes, pero me gustaría empezar hablando de este proyecto que traen que se llama Distrito Hídrico y que habla precisamente de las capacidades de la Ciudad de México respecto a el agua, cómo ha sido tratada y cómo ustedes tienen esta aproximación holística respecto a un problema, porque no solamente hablan de escala o hablan de resiliencia o hablan de mitigación, sino lo cruzan con historia, lo cruzan con diseño, lo cruzan con sustentabilidad, lo cruzan con territorio. Entonces, sobre eso nos gustaría que nos explicaran y nos dijeran cómo es la aproximación de ORU a un problema de diseño arquitectónico y qué hace a su práctica tan distinta, o al menos, bueno, o qué hace a su práctica particular diferente respecto al acercamiento o ataque de ciertos problemas que a todos nos conciernen. Pues mira, les contamos un poquito de los distritos hídricos y de por dónde se está convirtiendo en un proyecto para nosotros pues muy importante, porque tiene muchas vertientes. Y ahorita les cuento a qué me refiero con eso. Básicamente surge de un interés que tenemos en general en muchos proyectos de ORU en abordar la colectividad. Entonces, a veces esa colectividad se entiende como el espacio público, a veces se entiende o como algo que viene de gobierno, o como algo que viene de una ONG, que es una colectividad específica, pero también nos dimos cuenta que no podemos actuar solamente con colectivos dentro de cajitas. O sea, normalmente los proyectos que abordamos tratamos de salirnos de todas las cajitas y, como dice Víctor, ver qué herramienta hace falta para resolver un problema. Entonces, se nos presenta una condición específica. En el caso de ORU, pues la principal problemática cuando vimos el tema de resiliencia es el del agua. O sea, no solo la Ciudad de México, pero básicamente si hablamos de resiliencia, o es sismos o es agua. Y sismos porque lo tenemos reciente, se nos olvida, pero bueno, es un tipo de los riesgos a los que estamos más cerca. Entonces, para nosotros entrarle al tema de agua era importante, y era entrarle desde una perspectiva colectiva, porque pues en todos los trabajos de investigación, en todo lo que hemos desarrollado respecto al agua y la ciudad, que no surge ahorita, todos tenemos experiencias también anteriores de otros proyectos y otras prácticas anteriores, nos damos cuenta que o son las mega macro infraestructuras que ya conocemos, el Gran Túnel Emisor Oriente, la planta de Totonilco, grandes infraestructuras que la gente, el ciudadano cualquiera desconoce, o son algunos proyectos de infraestructuras verdes que se han empezado a llevar a cabo, pero siempre de forma desconectada. No es fácil integrarlo. Entonces, para nosotros ese era el desafío. ¿Cómo podemos integrar un manejo de agua diferente, que sabemos que el actual no es sostenible? Pues estamos en pinzas, y por ahí hay estimados de 10, 15 años, y eso sin contar el cambio climático. O sea, que quién sabe, ¿no? Las predicciones son súper abiertas en ese sentido e inciertas. Y entonces, pues lo interesante era, bueno, ¿qué podemos proponer desde una perspectiva de paisaje, arquitectura? Que también nosotros nos salimos de cajitas, porque aunque no somos literalmente paisajistas, o no somos diseñadores urbanos, Adri sabe paisajismo, en fin, tenemos una mezcolanza de conocimientos e intereses que se salen de esas cajas. Entonces, para nosotros más bien es enfrentarnos al problema y ver qué necesitamos para poder ofrecer una solución. Entonces, frente a ese contexto de agua, los distritos hídricos para nosotros hay que explorar la escala media que logra colectivizar el problema, pero desde lo público-privado, que es algo que no se había hecho, o lo hace enteramente el gobierno, o lo hace enteramente la iniciativa privada, pero no se hablan. ¿Y qué pasa cuando te sales del lote? Que para nosotros era algo muy importante. La arquitectura para nosotros no está dentro de los límites de un lote, está en todas partes y en todas las escalas. Así sea el diseño de un vaso que el diseño de una región.
y sí son otras herramientas, y para nosotros esa capacidad telescópica de poderse mover entre esas escalas y entender hasta dónde llega cada instrumento o herramienta con la que se diseña, pues es muy importante. Entonces nos metimos en ese tema de los distritos hídricos, empezamos en Tacubaya, lo estamos llevando a cabo también en Coapa con el TEC, y todas son iniciativas público-privadas que tratan de explorar hasta dónde podemos llegar con una mejor gestión de agua, donde se integra, donde hay una lógica de por qué estamos usando agua limpia en WCs, agua potable en WCs. ¿Por qué echamos el agua jabonosa, que es el 70% de la que producimos, al drenaje, que es más contaminado? O sea, ¿por qué hemos tomado esas decisiones como ciudad y por qué no revertirlas a una escala que sea relevante y que pueda ser un laboratorio? Claro. Esa es digamos, ¿no? Cómo se arranca ese proyecto. Nada más agregaría algo súper rápido de la escala media, que es interesante. Primero que nada, el desafío era, ok, ¿cómo podemos conseguir una integración urbano-natural en la Ciudad de México, con el agua como eje rector, ¿no? Entonces, bueno, la escala media, lo que hemos descubierto es que atiende asuntos de la escala más local, pero contribuye a objetivos de una escala más regional, ¿no? Es como un ejercicio de escala media donde podemos ensayar nuevas tecnologías, nuevas soluciones de manejo de agua circular, por supuesto, y en lugar de seguir deshidratando la ciudad, pues la vamos como rehidratando por pedacitos, ¿no? Ese es un poco el interés que teníamos. Y en realidad el distrito hídrico es un modelo urbano que enmarca diferentes acciones y diferentes actores, ¿no? Que volviendo un poco al tema de la colectividad y de las diferentes disciplinas. Pero entonces ahí el tema es, okay, ¿cómo el diseño puede articular todo esto y presentar visiones de futuros posibles sostenibles, ¿no? Algo que quisiera decirle a la gente que nos está escuchando y que están interesados en presentar algún proyecto en el pabellón de arquitectura del Abierto Mexicano de Diseño 2020, es que nosotros estamos sumamente interesados en prácticas como la de ORU, precisamente porque tienen una suerte de aproximación a la práctica arquitectónica alternativa, digamos, o tangencial, porque escuchando lo que ellos nos dicen, pues podríamos decir que de alguna manera son una agencia, ¿no? Que muy especializada, por ejemplo, en temas de ciudad o de territorio, de ordenamiento, agencias, como ustedes muy bien nos acotaron, que están dentro de oficinas gubernamentales, privadas o organizaciones no gubernamentales que también tienen como estos grupos hiperespecializados y multidisciplinarios, ¿no? Que se encargan de atender problemas de la ciudad. Sin embargo, hay algo que me parece fascinante de alguna manera no solamente logran hacer investigación como muy dura y muy relevante, sino presentarla de forma asequible y además bajarla a nivel arquitectónico. Esto lo estoy diciendo porque aquí quizá resulte pertinente hablar del otro proyecto que nos gustaría hablar y que habla también de arquitectura, que es ¿cómo se llama? El pabellón de sombras, ¿no? Pero antes de esto quería... Quizá antes de que hagamos el salto al otro proyecto, creo que algo que mencionan que me parece súper interesante y que vale la pena comentar es que justo no se aproximan al problema con el diseño de un objeto o sea, como de una unidad, sino que es a partir de como todas estas pequeñas acciones y como que la suma de todas que va como construyendo como una nueva manera de aproximarse en este caso al tema del agua y que la arquitectura queda como una de esas acciones que como que son parte de como de todo el ecosistema que están planteando y eso es súper interesante porque como diseñadores luego nos cuesta como pensar que se puede diseñar a partir de lo que no se está diseñando, como, no sé si eso, o sea, como tiene un poco de sentido, pero sí, totalmente. Es una gran manera de aproximarse a las cosas hoy, porque luego hay cosas que quizá los que no son arquitectos, o incluso los arquitectos también como sentimos que son muy complejas o que son muy difíciles de acceder, cuando en realidad todo puede comenzar con algo muy sencillo, ¿no? O sea, como lo que decías, ¿no? O sea, ¿por qué agua potable en el baño, no?
y quizá parece una obviedad, vaya, pero eso detona otra serie de acciones que sin lugar a dudas, esas ya se pueden comenzar a diseñar y que pueden tener como una forma, vaya, valga la redundancia, una forma formal o un diseño. Y creo que o sea, como ese cruce de todas las escalas, desde como el vaso de agua hasta la mega infraestructura, todo lo que hay en medio, es genial que lo tomen en consideración a la hora de concebir sus proyectos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digamos, Sí, yo un creo poco que... para cerrar esto. Uh-huh. Dale. No, si quieres adelante, ya te interrumpí yo. No, era un comentario breve respecto a lo que decías de los procesos, ¿no? Del diseño de procesos. O sea, creo que para nosotros era importante, al darnos cuenta de la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos como diseñadores en el mundo, pues te das cuenta que no está ni la mesa puesta y que nos hemos quejado mucho como arquitectos de que las normas no funcionan o de que algo no es como queremos. Entonces es un poco decir, si queremos cambiar lo que hace el diseño y su agencia para poder intervenir en problemas que nos interesan, pues es poner la mesa. Tenemos que a veces construir la mesa y sentar a gente que tiene que empezar a hablar que no había empezado a hablar y empezar a ver de dónde se va a pagar porque nadie te va a ir a decir, oye, aquí hay dinero, a ver qué hacemos. Entonces, es diseñar procesos y en lo que decías de formas, para nosotros es como lo dice por ahí, creo que es Keller y Sterling, el diseño de formas activas. O sea, nos interesan las formas no tanto por su formalidad simple y pura, sino también por su operación. ¿Cómo diseñas acción? ¿Cómo diseñas una posibilidad, un escenario, un desempeño? Claro, entonces, por eso nuestro interés en las infraestructuras y casi que todo lo que diseñamos tiene un orden infraestructural en ese sentido, ¿no? Y se nos está trabando un poquito, perdón si... No sé si ustedes ven bien a nosotros, pero nosotros los vemos así como medio pixeleados. Pixeleados. Nosotros sí, todavía los vemos bien. Los vemos bien, luego se nos traba el video, pero vaya. Esto sigue. Exacto. Les quería preguntar, ¿qué factores ustedes consideran cuando estructuran un proyecto? Porque eso es algo que creo que para mucha gente resulta relevante, sobre todo la gente que se dedica al urbanismo o a la arquitectura. Nosotros sabemos o entendemos el proceso de diseño de cierta manera, especialmente cuando nos lo enseñan de cierta manera, pero con una práctica tan rica y diversa como la que ustedes tienen, nos gustaría que nos dijeran cuáles son esos elementos que ustedes consideran, si consideran que tienen una metodología, cómo construyen esa mesa de la que hablaba Elena hace ratito. Sí, pues siempre hay, bueno, todos los contextos urbanos tienen problemas, ¿no? O sea, como que todos como que adolecen de más o menos los mismos problemas, gestión de agua, seguridad, residuos, vivienda, espacios públicos, inseguridad, ¿no? El chiste es cómo lo resuelves, ¿no? Como que creo que hay muchas fórmulas que son muy recurridas, pero creo que lo que nosotros nos gusta hacer es pensando en que estamos viviendo en esta época increíble de cambio, en donde podemos proponer cómo puede ser el futuro, ¿no? Presentamos estas visiones de ciudad, pero que parten, justamente como tú lo decías, Juan, de la investigación, ¿no? O sea, de información. Entonces, son propuestas o son visiones informadas y bien como técnicamente soportadas, ¿no? Pero para poder hacer esto, lo que nosotros hemos desarrollado es como una metodología que le decimos MIDI, que es un mecanismo de diseño e implementación, ¿no? Que empieza con esta construcción compartida de hacia dónde queremos ir, qué tipo de ciudad queremos vivir, cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro, y para llegar a eso, ¿qué tiene que suceder antes? ¿No? Entonces, pues, primero es compartir la visión, porque nosotros no podemos llegar a imponer visiones como en el movimiento moderno. O sea, tenemos que consensuar entre múltiples actores una visión y a partir de ese consenso, pues empezamos toda una serie de propuestas de investigaciones y de estudios necesarios que nos van a permitir soportar esa visión.
Después de eso, pues obviamente se tiene que trabajar en toda una estrategia de cómo socializas el proyecto, cómo lo comunicas y sobre todo, cómo lo vas a pagar, ¿no? O sea, cuál es el modelo que va a permitir su financiamiento, su operación y su desarrollo en el tiempo, ¿no? Para asegurarnos de que no vamos a inaugurar, que no vamos a sembrar un fracaso, ¿no? Siempre decimos, siempre ponemos usamos esta idea, ¿no? O sea, como que de nosotros, aún como diseñadores, es asegurarnos de que ese proyecto tenga pues una larga vida o que tenga atributos flexibles para que se pueda adaptar en el tiempo, ¿no? Entonces, es una serie como de pasos que nosotros tenemos, no sé, como esta estructura mental de como ciertos pasos que se tienen que seguir y sobre todo también de la articulación de diferentes actores y especialistas, ¿no? No somos solamente nosotros. Siempre invitamos a colaborar a otras disciplinas, biólogos, geógrafos, también participan con nosotros vecinos, ¿no? O sea, como que organizamos actividades para involucrar a vecinos, políticos. Entonces, como que nos hemos convertido en esta como arañita que va como tejiendo. Pero eso es Los diferentes diseño actores. también. O sea, Sí. para nosotros eso es el diseño. O sea, cómo diseñas tu red. Sí. Y cada proyecto tiene una red diferente. Y por eso nos permite de pronto estar en instalaciones o bienales, pero también estar en planes maestros y programas de desarrollo, ¿no? O proyectos específicos, porque lo que diseñamos es esta red y esta colaboración y con quién trabajamos y cada vez vamos armando equipos más sólidos, porque no cualquiera le entra, sobre todo en un mundo en el que hemos vivido, les decía, en cajitas. Ustedes traten de que un ingeniero, y perdón si alguien de nuestra audiencia es ingeniero, o sea, los quiero mucho, pero son muy difíciles de entender la interdisciplina, porque ellos están muy acostumbrados, o es una ciencia pues que está muy acostumbrada a recibir una información y regresar un resultado, pero nosotros la invitación casi siempre, si no es que siempre ha sido así, no es a que nos hagan un cálculo, sino es a subirse a la cocina y a cocinar juntos. Entonces, como de no hay receta. Y entonces que alguien se aviente ese reto no es fácil. O sea, ya tenemos geólogos de cabecera, el biólogo de cabecera. O sea, empezamos a tener aquellos equipos que se atreven a entrarle a la cocina y a ver la receta y a probar y a volver a probar y a... Sí. Y eso genera pues una emoción, porque también es algo innovador, porque no se ha hecho y tiene una potencial de fracaso, sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo mitigamos esa posibilidad de fracaso para que a lo mejor no hace lo que queríamos en un inicio, pero que haga muchas cosas a la vez y eso permita que el proyecto sea exitoso en alguna dimensión? Y eso pues es lo que diseñamos. Creo que eso de lo que hablan es súper importante y más en la época en la que vivimos. O sea, no hay un proyecto que sea una isla y que además, como dicen, o sea, los proyectos no viven solo para su inauguración, sino o sea, se diseñan en el tiempo, toma tiempo diseñarlos y esperamos que estén ahí por mucho tiempo transformándose, adaptándose y tomando en consideración todo lo que le va a ir sucediendo en el tiempo. Y creo que a partir de justo de la colaboración entre disciplinas, agentes, o sea, como todos estos actores y condiciones que forman el proyecto, pues son definitivamente la manera de, si bien no garantizar, pero sí acercarnos mucho a algo que va a ser altamente exitoso, ¿no? Y creo que es algo que en todas las escalas deberíamos de estar tomando en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué significa? O sea, quizá en un proyecto territorial mucho más amplio habrá muchos más actores que considerar que un proyecto más pequeñito, local, pero eso no quiere decir que por esa razón no tengamos que extender, como ustedes dicen, esa invitación a todos a que se suban al barco y pues vaya, que todos vayan remando para el mismo lado, ¿no? Claro, y es una experimentación, ¿eh? O sea, no hay receta ni bala de plata para todos los proyectos. Cada proyecto tiene su propio camino y ese lo vamos descubriendo, pero no solos, que ese es el tema. Y creo que también nos lo dio esto, que es importante decirlo al auditorio de arquitectos o diseñadores, que es que nosotros tuvimos la fortuna de, después de estudiar diseño, adquirir experiencia en gobierno,
en banca de desarrollo, Elena en academia, por ejemplo, ¿no? También hemos dado algunos cursos juntos, talleres, entonces como ir como adquiriendo este aprendizaje y de las realidades y de lo, no sé, de lo que implica aspirar a estos cambios. Creo que sí es importante que como diseñadores nos atrevamos a salir un poquito de nuestra zona de confort del mundo del diseño y aprender de estas experiencias que te dan, no sé, el trabajar en el gobierno, en un banco de desarrollo, en la academia, ¿no? O sea, creo que te da mucha riqueza y amplía la visión que tienes o que tenemos como arquitectos recién egresados o con las herramientas recién adquiridas. Y creo que hay algo que ahorita mencionabas, o sea, como de los diferentes mundos en los que han estado trabajando y que me parece como importante. Ahorita regresaremos al otro proyecto, pero algo, o sea, el que estén también relacionados a la academia es bien importante y bien interesante, porque, vaya, nosotros dos como arquitectos, justo, si bien teníamos una clase que se llamaba Metodologías de la Investigación, si no recuerdo, si no mal recuerdo, muy, muy ambiguo, en el que no era claro cuál era el propósito de saber hacer ese tipo de cosas, y que luego es difícil para muchos, o sea, estoy asumiendo que también dentro de nuestra audiencia tenemos estudiantes de arquitectura, no siempre es clara la relación o cómo pasar de la investigación al proceso de diseño y cómo se influencian uno del otro y que en realidad, o sea, van de la mano, no son cosas que van separadas y que ¿cómo se llama? Y que es necesario tenerlas en cuenta en ese momento. Entonces, no sé, ahora sí, si ustedes tuvieran algo que decirle a los estudiantes que nos estén escuchando ahorita, o sea, como de que, o sea, ¿por qué es importante o que no o sea, qué les recomendarían a ellos en sus futuros proyectos? Claro, yo creo que, o sea, hay mucho que recomendar, pero algo importante sí es explorar, porque a veces, o yo creo que antes se pensaba que la escuela era donde ibas a obtener como la información que necesitas para poder hacer un proyecto, y que eso cada vez está más lejos de la realidad. O sea, cada vez más vamos a la escuela todos a dar clases o a aprender todos juntos. Entonces, cada vez las materias, las clases, los talleres, todo lo que se dé en academia tiene un carácter más experimental. Y creo que es el lugar donde se tiene que dar, con toda la debida responsabilidad y demás, ¿no? Pero si no se hace ahí, o sea, no estás ahí solamente para aprender un oficio, porque al final tampoco es que salgamos como expertos arquitectos de ningún oficio. O sea, eso se va ganando con el tiempo y con la experiencia afuera. Entonces creo que lo más interesante es justamente experimentar varias de las ideas que se van gestando porque se tiene el tiempo, el espacio, los recursos, los invitados, es decir, las universidades abren las puertas a un infinito de posibilidades. Y si nos quedamos solamente en tratar de hacer lo que un plan de estudios marca, pues estamos en una versión del mundo anterior. Entonces hay que reinventarlas, pero eso toma tiempo. Entonces los cambios se dan más rápido que eso y la verdad es que es experimentar y aprender. Creo que es parte de lo que nosotros nos llevamos de la academia y seguimos poniendo a prueba desde la academia y lo llevamos a la oficina. Es este proceso que tú decías, investigación. Para nosotros uno de los pilares es investigación como diseño, diseño como investigación. O sea, están, como bien dices, vinculadísimos. No es algo que lo puedas decir, ya acabó el proceso de investigación y ahora vamos a empezar el diseño. No, está en la primera toma de decisiones. ¿En dónde cortas tu mapa? ¿Dónde cortas tu predio? ¿Hasta dónde marcas tu print, tu plot? ¿Cuál es ese límite? Porque ahí ya hay una primera decisión de diseño. Y todos son decisiones de diseño. Entonces hay que ser conscientes de ellas y decir, ¿qué tengo yo en mi cabeza que estoy tomando estas decisiones y por qué? Entonces esa experimentación a mí me parece vital en la escuela porque después te cuestan dinero o le cuestan dinero a alguien. Entonces la escuela es el lugar donde se pueden hacer de una forma mucho más dinámica y rápida. Claro. Yo nada más agregaría eso, que investigar es aprender y es entender. Entonces, en la medida en la que ampliemos nuestro alcance de investigación, muchas más cosas vamos a aprender,
muchas más cosas vamos a entender por qué están pasando, ¿no? Y esto nos ayuda a construir unas ideas de por dónde más o menos podría ir una propuesta o un cambio, ¿no? Un cambio de dirección. Y eso también cambia la manera en que vemos los proyectos, porque normalmente en la escuela nos enseñaban, por lo menos a mí que estuve en la UNAM, un proyecto empieza y te dan tu programa y tal, y diseñas, lo representas al final para comunicarlo y se acabó. Y para nosotros nunca se acabó, o sea, tampoco es un martirio, porque no acaba nunca. Sí. O sea, es como ya, a lo mejor ya te pagaron o no pagaron, no sé, si bien te va, te pagaron, pero por otro lado, pues sigue y revive, y entonces revive con otra cara y con otro formato que le pasó a los distritos hídricos, ahora es en Cuapa y es en otras condiciones, entonces ahí vas aprendiendo, retroalimentando y regresas a hablar de Tacubaya, y es una reflexión constante, o sea, no tienen principio y fin, no importa quién lo pague, porque pues no acaban ahí y viene lo que sigue y las vidas que le siguen. Entonces, de pronto, esa linealidad con la que se ven los proyectos, a nosotros no nos ha aplicado en ningún contexto. O sea, se nos salen y de pronto el libro, y ahora hay que sacar el libro de lo que ya se hizo, pero con lo nuevo, y dices, Sí. es un caso de laboratorio. Sí, la investigación no termina nunca. No. Eso es clarísimo. Sí, eso es algo que nos queda muy claro, especialmente con su práctica. Y creo que algo que acaban de decir que es súper, súper interesante es precisamente este entendimiento de la investigación como algo que se va haciendo y no algo que se mira separadamente, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pues si estoy edificando, ¿a qué hora hago investigación? O sea, es decir, lo ven como dos procesos que son, probablemente en el mejor de los casos paralelos porque no se tocan. Y al contrario, o sea, creo que la investigación es precisamente atreverse como a experimentar, incluso en contextos en los que uno creería que hay poco margen para eso, ¿no? Y esto creo que nos lleva ahora sí, naturalmente, a este proyecto que están haciendo en Los Cabos, porque o sea, no todos los problemas, la Ciudad de México tiene muchos problemas, pero la práctica de Oru se extiende más allá de la Ciudad de México y tienen un proyecto lindísimo que es el Jardín de Sombras en Los Cabos, inserto en un programa federal de rescate de espacios, urbano, de mejoramiento urbano, y nos gustaría que nos explicaran y nos dijeran, uno, cómo fue su vinculación y proceso de cooperación, digamos, o colaboración con el gobierno, porque pues es un animal distinto, digamos, a la IP. Y segundo, ¿cómo fue vender estas ideas? Porque luego resulta complicado, sobre todo con ciertos márgenes de tiempo, poder como atreverse o plantear cosas distintas. Y el proyecto, para quienes estén interesados, el Jardín de Sombras está en la página de Oru. Es un proyecto muy lindo y por lo que entiendo está pensado, como ustedes dicen, en esta idea de trascender en el tiempo y de que regrese y que se expanda y que tenga como muchas lecturas. Los dejo explayarse en él. Aquí estoy, de ese proyecto desarrollo agrario, urbano y territorial federal, en un programa de mejoramiento urbano, que también es federal, y que lo hacen en un vínculo con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde soy profesora. Entonces invitan solamente a profesores, con lo cual Oru entra a través mío como profesora. En esa edición, digamos, ahorita estamos en una segunda edición trabajando con SEDATU, ya no con la facultad, sino como oficina separada, pero en el inicio fue así, y se hizo un concurso para diferentes categorías en la que nosotros concursamos por la de espacio público y ganamos ese primer lugar del espacio público. Entonces, el proyecto pues fue súper complejo porque, digo, Víctor y yo conocemos, Adriana también, de hecho, desde la Secretaría de Medio Ambiente cuando estuvo en la Agencia de Resiliencia, pero Víctor y yo que también estuvimos en la Autoridad del Espacio Público, yo cuando inició, él cuando terminó, casi más hacia el final. Nos encantan los retos del espacio público, del tema público, ¿no? Entonces, esos no nos asustan, pero nos deberían de asustar porque sí son tremendos. Y los retos son como hacer magia, ¿no? Y dices, no sé si me va a salir, pero nos salió. Entonces, la verdad es que
No, sí, gracias al equipazo que teníamos y bueno, pues sí, básicamente al equipo, lo logramos, porque sí, a Julián Arroyo Cheto, que fue parte de nuestro equipo, pues muy importante, ¿no? Entonces, y toda la gente que venía detrás también, un equipo muy grande. Pues, el desafío era construir en 3 meses y diseñar un ejecutivo para 2 proyectos tamaño varias hectáreas en 2 meses y medio. Ejecutivo, sin topográficos. O sea, yo entiendo los retos de la iniciativa pública, pero, o sea, del gobierno los entiendo, pero Estuvo denso. estuvo denso. No es fácil. Y sí, debemos aceptar que lo padecimos, pero no nos volvimos a meter. O sea, que algo pasó que, bueno, volvimos a aceptar un proyecto de este tipo. Estamos trabajando ahora en Tultitlán. Varias cosas que normalmente no se logran, y eso y que nos ofrecieron y la verdad, les digo, muy buen equipo en todas sus dimensiones, y eso logró que el resultado fuera sin rejas, que es algo que se dice rápido, pero no se consigue tan fácil. Para nosotros es muy importante que se entienda que la seguridad no viene de una cámara, de una reja, de una puerta o de un policía, sino de la posibilidad de visibilizar el espacio y de compartir esa responsabilidad de la seguridad. Entonces logramos eso, se logró. Son 2 proyectos puntualmente. Uno, les digo, los desafíos eran tamaño caguama, querían que los pusiéramos encima de una chatarrera que estaba encima de un relleno sanitario, decíamos que eso va a volar, o sea, no podemos hacer ahí. Bueno, pues al lado, que es una escorrentía con cascajo a morir, venga, pues ahí está mejor. Entonces ahí hicimos uno de los proyectos, y el otro pues es una zona también muy marginal, que en Los Cabos pues les hace mucha falta, porque toda la inversión obviamente pues se va a las zonas con más atención turística y más, más atracción de inversión. Y aquí no hay, vaya, ni banquetas, ¿no? O sea, cuando fuimos, Adri y yo, que estuvimos en la visita junto con Julián, era impresionante. Pues no, hay muy poco. Entonces, la verdad es que fue exitoso en ese sentido, y lograrlo hacer con muy poco presupuesto y con un presupuesto fijo, además. No es negociable, ¿no? Entonces, presupuesto fijo, poco tiempo para su diseño, sin las herramientas para hacerlo y con una construcción impecable rápida. No sé cómo, pero salió. Y ahí está. Entonces, esa experiencia, les digo, no morirá ahí. Estamos reviviéndola en otros espacios, y no tengo entendido que no se ha inaugurado oficialmente por pandemia. Sí. Pero la gente está muy contenta. Pero yo diría de ese proyecto que creemos que lo más valioso de ese programa es justo que son proyectos de alta calidad en zonas marginales, ¿no? Y nosotros, el enfoque que le dimos al nuestro, que por eso se llama Jardín de Sombras, es, bueno, estás en Los Cabos, es una zona del país que sufre, bueno, tiene temperaturas altísimas, ¿no? La manera en cómo está construida la ciudad aumenta esas temperaturas. También creo que es la zona del país que recibe más huracanes. Entonces, el diseño del edificio trata de negociar con todos esos elementos, ¿no? Entonces, primero que nada, es una gran cubierta flexible, ¿no? Que tiene abajo un espacio para jugar deportes o para cualquier tipo de evento. Entonces, es una infraestructura que en el día a día funciona como un espacio público de alta calidad, que cualquiera puede ir, ¿no? Que tiene una selección xerófila que son plantas nativas de la región para reforzar la identidad, ¿no? Pero que en el caso de un desastre o de alguna contingencia se convierte en un equipamiento como de emergencia, ¿no? Como centro de acopio, tiene espacios para poder refrigerar medicamentos, almacenamiento de agua. Entonces, bueno, cumple esta como doble función. Y también pensamos la estructura lo más ligera posible, principalmente metal. En los proyectos es minimizar el uso de concreto, ¿no? Que creemos que esto es importante decirlo en un foro como este, porque el concreto nos encanta a los arquitectos, pero es la industria más depredadora de todas. Entonces, justo queríamos experimentar con no sé, otros materiales. Sí,
que responde a eso, ¿no? A los vientos, a huracanes, a la iluminación, que no requiera, o sea, que puedan estar en un ambiente en sombra, ¿no? Es una zona muy árida y si no hay un árbol, una sombra, es muy difícil. Trabajamos con Virens, que es un despacho de paisaje con los que hemos trabajado ya varias ocasiones, y la verdad es que se logró también. Tenemos 3 centavos para árboles, cómo negociamos el tema de cómo introducir vegetación en ese contexto. Y lo de la escorrentía que tú decías vale la pena recalcarlo, porque es un proyecto que se adapta a una escorrentía natural que provoca inundaciones. Entonces, es proyecto de espacio público / infraestructura de manejo de agua, ¿no? Canaliza toda el agua de las escorrentías y las dirige a una serie de jardines infiltrantes. Entonces, también cumple esa doble función. Exacto. Y se ilumina de noche, porque si no eso, o sea, ya daba miedo pasar de ahí de día, Claro. no quiero ni saber. Entonces, eso tiene función. Y cómo hacer que no se roben nada. Aparte tienes este reto de la obra pública, pues tiene el reto de que el mantenimiento va a ser nulo. Entonces, ¿cómo mantienes ese rubro al mínimo posible? No pinturas, no, para que sea lo mínimo, porque probablemente, porque si no va a envejecer mal o se va a adaptar mal o no va a funcionar como debe. Entonces, ¿qué luminaria es? No es la que dice el arquitecto, es la que vimos con la gente de allá que la saben operar y la pueden cambiar al día siguiente. Entonces, es importante hasta en la decisión de la luminaria, ¿no? Claro. Es una negociación es constante. Una negociación. Hasta con ese tipo, no podemos poner la luminaria que nos encantaría poner, pero pues vas como justo negociando con diferentes dimensiones, ¿no? Con la del medio ambiente, con la de las agencias, con la de los gobiernos locales, con las restricciones de la SEDATU, en fin, es justo como esa negociación. Sí. Pues bueno, al parecer ese es el estilo Oru, ¿no? Digamos, sacar de tripas corazón. Y cada vez que nos decimos, ¿por qué? O sea, nos decimos todo el tiempo, ¿por qué estamos tan cansados? Estamos intentando, parece recurrente. Y digo, pues es que, o sea, no sé por qué, pero nos gustan los problemas complejos y no se resuelven fácil. Entonces, es algo que toma tiempo, a veces toma más tiempo del que la gente quiere y espera, ya es una negociación también el tiempo, porque también es una cuestión de diseño, o sea, no se diseña en fijo, no se diseña en una planta, se diseña con un proceso en el tiempo y eso también es también agotador porque hay que hacer inception todo el tiempo. Claro, exacto. Y digo, ahorita estamos empezando, la verdad es que la oficina tiene apenas 2 años y medio, pero estamos dispuestos también a, por ejemplo, darle un seguimiento a nuestros propios proyectos para aprender de, ¿no?, qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos seguir experimentando, qué cosas no, y tal vez hasta documentarlo también para que quede un registro, porque luego aquí en México como que siento que nos da pena cuando las cosas no salen bien, pero la verdad es que hay que aprender de las cosas que salen mal para no volverlas a cometer o para encontrar un camino alternativo que nos permita no volver a cometer estos errores constantemente, pero evidenciarlo, ¿no? O sea, como documentarlo y mostrarlo, ¿no? Sí, porque no es una cuestión de que, o sea, el éxito no es algo que, ay, sorpresa, salió, o sea, se trabaja. Entonces, no es como, qué bueno, pues hay quien le funciona ahí la magia, pero no, la verdad es que se tiene que consensar, o sea, no es algo fácil de lograr. Entonces, pues los proyectos que hacemos normalmente tienen ese nivel de desafío también, triple salto mortal, quién lo va a mantener, cuánto va a costar, ¿no? Y demás. Entonces, pues ya nos metimos a aprender de finanzas somos consultores de financiamiento verde para World Resources Institute en temas o sea, no en temas de finanzas claramente, porque estaríamos perdidos, pero en temas de infraestructura verde para poder también nosotros aprender, no solo, ¿no?, aprender de cómo se financia este nuevo mundo que decía Víctor y que para nosotros es muy importante, vincular lo verde, que se entiende como verde, pero más bien es un concepto ambiental, con lo urbano, que no se hablan. Y creo que eso es lo que nos ha posicionado, porque podemos hablar los 2 idiomas y podemos entender los 2 conceptos y los tejemos a través del diseño. Creo que Elena en un foro del otro día dijo algo que me hizo todo el sentido. Dijo, hay que empezar a usar el paisaje como un material de la arquitectura. O sea, en clases de construcción yo digo, ¿por qué solo vemos acero, madera en instalación? ¿No? O sea, todo es como siempre los materiales físicos y el paisaje es para los paisajistas. Cuando digo, pues, o sea, tampoco hacemos materiales y tampoco somos madereros ni tampoco acereros. Entonces,
¿Por qué Claro. no sabemos de qué plantas? Por lo menos la diferencia entre perenne y caducifolia, o sea, cosas que dices es que no llevamos una clase de materiales naturales que son, o sea, parte vital de nuestros entornos. Entonces lo tenemos y a nosotros nos, o sea, no sé si nos ofende, pero nos afecta mucho emocionalmente cuando vemos proyectos que solo usan el entorno como un backdrop, ¿no? Como un fondo de Sí, pantalla de un proyecto que embellece. sí. No, y en zonas que Dices, sabes no. que son reservas de la biosfera y usan estos como landscapes pristinos como telón de fondo de su obra artística, la verdad, para nosotros sí es un problema, porque significa que la incidencia de esa obra en el mundo es minúscula, es insignificante. ¿Cuál es la contribución de ese diseño, Es ¿no? perjudicial, porque vemos a todos los alumnos dándoles likes a proyectos que no están entendiendo la lógica vegetal, natural, geológica, hidrológica, y en esas te insertas. ¿Y por qué si somos capaces de entender un circuito eléctrico no somos capaces de entender un corredor ambiental? Es porque no lo hemos introducido en nuestra paleta de opciones, pero debieran ser negociación, y entonces como paisajista definir lo que realmente quieres. Pero necesitas tener un conocimiento básico, como lo tienes de estructuras, o de cualquier otro tema de arquitectura que cada quien deba tener, ¿no? Pero es opción. Claro, creo Hoy en que día se es trata. una opción. Sí, exacto. Y creo que es como dices, o sea, simplemente no ha estado dentro de nuestra paleta de colores hasta ahora y que la tenemos que ir incorporando poco a poco con todo tipo de proyectos. Y creo que algo que nos emociona es el sentar, vaya, de cuáles son las opciones para que simplemente estén ahí, que todo el mundo se entere, y tome lo que necesita tomar, ahora sí, busque a los que necesite buscar, pero que sepan que hay la opción y que se están haciendo las cosas y que, vaya, aquí haciendo el comercial, como dice el nombre, o sea, el futuro es hoy y lo estamos haciendo desde ahorita, ¿no? Eh, y pues nada, pues yo, ¿cómo se llama? O sea, en este tono, ahorita regresando al tema del pabellón, me gustaría reiterar la invitación a todo mundo, la idea de tener estas charlas y de platicar hoy con Oru es justo para ir presentando las diferentes prácticas que van a ser parte del abierto, pero que también para que vayan conociéndolas, que vayan conociendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen, en dónde lo hacen, y que si se sienten identificados y tienen proyectos que igual pensaban que no tenían cabida dentro de un pabellón de arquitectura porque no eran un proyecto arquitectónico de primer impacto, no, ahora sí como no se chiven, No tengan miedo. no tengan miedo, mándenlos, es justo lo que estamos buscando. Estamos tratando de fomentar lo más que podemos este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas porque creemos que son las que están, ahora sí, construyendo el futuro de nuestras ciudades. Entonces, pues nada, ahora sí, como dijimos al principio, está por cerrarse, se cierra ¿cómo se llama? Ay, nos están diciendo que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se llama? Inscríbanse antes del 2 de agosto en www.abiertodiceno.mx. Y pues bueno, los dejamos por hoy. Le agradecemos muchísimo a Elena y a Víctor por acompañarnos, platicarnos de la súper interesante práctica que es ORU. Y Bueno, ORU responde a Oficina de Resiliencia Urbana, para los que no sepan qué significa ORU. Pueden ver sus proyectos en su página y ellos van a estar participando en el Abierto Mexicano de Diseño 2020 en el pabellón de arquitectura, también para que estén al pendiente de su proyecto y las cosas que tienen que presentar. pues bueno, pues muchísimas Gracias, Tania. gracias. Un abrazo, nos dio mucho gusto tenerlos aquí y Abrazos. esperemos volver a platicar con ustedes pronto. Bye. Bye. Bye.
esperen.